buenos días a todo nuestro auditorio. Buenos días a este webinario de dispositivos médicos. Bienvenidos en este viernes de información, viernes de difundir un poquito el conocimiento del sector de la salud. Les recordamos que si es de su interés conocer y estar a la vanguardia en información del sector de dispositivos médicos, están en el canal correcto. Medical Expo, semana con semana, procura difundir temas de interés social, político, económico, tecnológico, para poder estar al día en este sector y conectarnos semana tras semana para poder compartir temas relevantes. El día de hoy quiero darle una cordial bienvenida a Patti Rodil. Buenos días, Patti, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Quiero compartirles que Patti es fundadora y administradora de una organización a la cual se le denomina Científicas Mexicanas, una organización con más de 16,000 científicas que están trabajando en pro de poder hacer la perspectiva de género, un poco de desarrollo en la parte de la salud, en tema de los cuerpos femeninos. Y bueno, Patti, ¿quién mejor que tú que nos expliques un poquito qué hacen, cómo nace esta organización, cuál es su función o su visión de forma directa a lograr en este sector de la medicina? Claro, muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias a todo el equipo de Medical Expo por la invitación. Pues Científicas Mexicanas somos un colectivo, una comunidad de alrededor de 16,000 científicas que están en muchas áreas del conocimiento. Tenemos muchas en ciencias médicas y en salud, en biología, pero también en otras áreas, física, matemáticas, etcétera, y también ciencias sociales. Y los objetivos principales de Científicas Mexicanas pues son justamente visibilizar, ¿no?, el trabajo que hacen las mujeres en ciencia en México y mexicanas en el extranjero también. Y pues hablar sobre estos retos y dificultades muy específicos que tenemos como mujeres en áreas científicas. ¿Cómo ha evolucionado, Patti, a lo largo de los últimos años esta perspectiva de género, en especial en la parte de la salud? Pues específicamente en ciencia, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a platicar un poco más como en salud y medicina, pero en ciencia ha sido interesante porque hace unos años, pues que se definió este Día Internacional para la Niña y la Mujer en la Ciencia. Cada vez hay más visibilización del trabajo que están haciendo mujeres en ciencia y de estos retos, ¿no?, específicos a los que nos enfrentamos. Y bueno, Científicas Mexicanas, de hecho, nació, es un colectivo muy reciente. Tenemos un año, acabamos de cumplir un año en febrero, pero pues ha tenido mucho alcance porque hay mucho interés, ¿no?, en estos temas de cómo podemos realmente pues integrar la perspectiva de género y que las mujeres se integren, ¿no?, a estas, pues a estas profesiones que históricamente han sido pues dominadas por hombres, ¿no? Entonces hemos visto cambios, pero pues sí falta mucho, todavía mucho por trabajar. Buenísimo. Pues Patti tiene para nosotros una presentación de lo que están haciendo Científicas Mexicanas, pues aquí en México. En lo que prepara Patti la presentación, quisiera recordarles que sus dudas, sus comentarios, aportaciones pueden hacerlos a través de nuestro chat. Recordarles también que esta presentación es grabada y será transmitida a partir del próximo martes en nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube como Medical Expo, o en nuestro sitio web www.medical-expo.com.mx, donde también pueden registrarse para recibir este y otros webinars semana con semana. Patti, pues el auditorio es tuyo, platícanos un poquito de ustedes y sus objetivos en México. Muchas gracias. Voy a compartir entonces la presentación. Es una presentación muy corta en donde justo les quiero hablar un poco sobre esta perspectiva de género y cómo se ha incluido o no se ha incluido el cuerpo femenino en la medicina. Entonces voy a empezar con esto y al final les voy a platicar un poco más sobre el trabajo que hacemos en Científicas Mexicanas.
Y bueno, pues primero me gustaría presentarme para que sepan quién soy y pues estoy aquí compartiendo hoy con ustedes. Claro. Y bueno, pues yo soy licenciada en biotecnología, estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro y después hice una maestría en biología molecular. Mi especialidad en realidad es biopsias líquidas y biomarcadores tempranos para prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Por un tiempo después de la maestría tuve una empresa que estaba enfocada en temas de salud y es una empresa con la que ganamos varios premios, incluido el ser parte de las 50 empresas más innovadoras en México por un reconocimiento de AXA. Fuimos representantes de México en temas y en expos de emprendimiento en distintos lugares del mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos y América Latina. Y bueno, a partir del año pasado yo empecé pues esta comunidad que es Científicas Mexicanas, que ahora está pues conformada por este grupo muy grande de mujeres y por un grupo muy grande también de voluntarias, que son las que se dedican a hacer pues todas las actividades en realidad que ustedes ven en redes sociales. Y también empecé el doctorado precisamente para seguir trabajando en temas de biomarcadores. Y este tema, pues particular de la perspectiva de género, a mí me empezó a interesar en el área médica, precisamente cuando tenía esta empresa en la que pues teníamos un producto médico, era una empresa que estaba basada en ciencia y tecnología, un producto médico innovador, y al participar en estas distintas pues actividades, ¿no? Y premios de innovación y todo esto, yo me empecé a dar cuenta que cuando hablábamos de health tech, ¿no? Y de salud en tecnología, pues principalmente cuando yo entraba a los cuartos, pues eran hombres, 95 hombres y 5 mujeres, ¿no? Y eso empezó, pues me llamaba la atención porque definitivamente a lo largo de la historia, pues las mujeres hemos sido cuidadoras, ¿no? Cuidadoras en el hogar, cuidadoras de enfermos también. Pero cuando ya estamos hablando de temas innovadores, pues las mujeres no estamos presentes. Entonces aquí fue cuando un poco, digamos, empecé a investigar y a empaparme de este tema de la perspectiva de género en el área médica. Y es lo que hoy les voy a platicar. Entonces, bueno, primero me gustaría comenzar con esta historia, la historia de Emily. Emily, pues, es esta mujer que vemos aquí. Ella era una mujer de 41 años que era triatleta, tenía una dieta saludable, ¿no? Pues obviamente hacía ejercicio, tenía 4 hijos y no tenía ningún antecedente de ninguna enfermedad. Entonces, un día ella empezó a presentar dolor, primero de cuello y espalda y después de brazos. Y también unos días después tuvo dificultad para respirar y se sentía extremadamente cansada. Entonces, primero cuando ella empezó a presentar este dolor de cuello y de espalda, pues ella misma digamos, lo minimizó y lo achacó a que tenía tal vez cansancio en los músculos, ¿no? Pues por todo el ejercicio que hacía para sus entrenamientos. Todos los días corría, nadaba. Y entonces pasaron pues un par de días, ¿no? En los que siguió con estos dolores, pero después empezó con dificultad para respirar. Cuando ella empieza con la dificultad para respirar, va al hospital y le dicen que está teniendo un ataque de asma. Entonces la mandan de regreso a casa con medicamentos para asma, aunque nunca se le había diagnosticado como asmática. Em, pero continúa y avanza con cada vez se siente más cansada, ¿no? Una fatiga extrema. Entonces llega un punto, ella cuenta, llega un punto en el que cuando va camino a su oficina, a donde ella trabaja, va manejando y se siente extremadamente cansada, entonces está preocupada de no poder realmente llegar, ¿no? A la oficina. Y al momento de llegar, pues le dice a una de sus cotrabajadoras, colaboradoras en la oficina, pues que se siente mal que la lleven, que le ayuden a llegar al hospital. Entonces la llevan nuevamente al hospital y le dicen que lo que está teniendo por esta dificultad para respirar y estos dolores es un ataque de pánico. Entonces la mandan de regreso a su casa con medicamentos para ansiedad
y 4 horas después se desmaya. Se desmaya, llega al hospital, le hacen pruebas y resulta pues que estaba teniendo un ataque cardíaco. Estaba teniendo un ataque cardíaco y pues tuvo que entrar directamente a cirugía, que es algo que se pudo haber prevenido si se hubiera considerado que estos síntomas, ¿no? Pues estaban relacionados a una probabilidad de sufrir un ataque cardíaco, porque eran síntomas que ella nunca había presentado antes. Entonces, bueno, después de eso, Emily se ha convertido en una advocate, ¿no? Que se dedica a hablar sobre, sobre justo estas diferencias de cómo se presenta un ataque cardíaco en mujeres y en hombres con la Heart Foundation en Estados Unidos. Porque normalmente tenemos, ¿no? Esta idea, o muchas personas, digamos, como el público general, tenemos esta idea y cuando pensamos en un ataque cardíaco, pensamos cómo se ven las películas. Entonces, este dolor fuerte en el pecho, ¿no? Y empieza a doler también el brazo izquierdo, entonces inmediatamente vas al hospital y te detectan el ataque cardíaco. Pero pues ella tenía todos estos síntomas que en realidad no están, o no los pensamos directamente relacionados, pero que son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. Entonces, este es justo el punto, ¿no? La historia de Emily es la historia de muchas mujeres alrededor del mundo, porque los síntomas de los ataques cardíacos son diferentes en hombres y en mujeres. Entonces, sí, el síntoma más común es, suele ser este dolor en el pecho, pero no necesariamente a todas las personas les sucede. Y además, pues hay otros síntomas que son diferenciados. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, que en los hombres está este dolor muy fuerte en el pecho, puede doler la mandíbula incluso, esta falta de aliento. Y en las mujeres hay muchos otros distintos, pero el dolor de pecho no se presenta siempre. Entonces, en Estados Unidos tenemos, por ejemplo, estas estadísticas que cuando se empezaron a hacer campañas para prevenir el, las muertes, ¿no? Por enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos, y aquí estamos hablando de muertes en miles de personas, se empezaron a hacer estas campañas alrededor de los 80. Entonces aquí vemos como a lo largo del tiempo los que son como bolitas son hombres. Entonces se iniciaron estas campañas y empezó una disminución constante del número de muertes en hombres. Pero en mujeres en realidad, pues digamos un poco se mantuvo, incluso incrementó. Y no fue hasta pasados los 2000, como pues alrededor del 2002, que se empezaron a realmente a tomar en cuenta estas diferencias en los síntomas entre hombres y mujeres, que se inicia una campaña muy fuerte en Estados Unidos a principios de los 2000 para que las mujeres puedan identificar también las diferencias en los síntomas y puedan llegar a tiempo a ser atendidas, ¿no? Y entonces se ve una disminución muy drástica, ¿no? La vemos aquí en los que son cuadritos, del número de muertes por ataques cardíacos en mujeres en Estados Unidos. Entonces, esto pues nos deja un poco como reflexión eh, eh, varias cosas, ¿no? Identificar estas diferencias, hablarle al público, usarlas como tema de prevención, estas diferencias entre los síntomas de los hombres y las mujeres, pero no solo es la parte médica, sino las mismas personas cuando están conscientes de estas diferencias, pues, o cuando no están conscientes de estas diferencias, pueden minimizarlas, como el caso de Emily. Y fue, de hecho, si vemos acá, hasta 2016, o sea, apenas hace, pues, son 5 años, 5 o 6 años, em, que se lanzó este primer statement científico, ¿no? de la Asociación del Corazón en Estados Unidos, de la American Heart Association, en donde se hablan específicamente de infartos en mujeres, ¿no? Y entonces aquí dicen, este es el primer statement, ¿no? Y se reconoce hasta este momento, en 2016, que existen diferencias específicas en el sexo, en cómo se presentan, en cuáles son los mecanismos
que vienen en la etiología, pues, de cómo inician estos infartos y en los resultados, eventualmente, de cómo el paciente se recupera a, a estos eventos, ¿no? Y aquí es el primer statement donde se da datos, ¿no? De investigación clínica y de investigación científica sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Y entonces, a partir de aquí, pues han disminuido y se ha hecho mucho trabajo para prevenir con estas diferencias de sexo bueno, en este caso, las enfermedades cardiovasculares. Y entonces también nos encontramos, de hecho, pues, con otros tipos de diferencias, ¿no? Tenemos el tema de la violencia obstétrica y lo pongo porque me parece que es algo que muchos hemos escuchado. Ha habido muchas noticias, ¿no? Está, por ejemplo, este caso en Oaxaca de la mazateca que tuvo que dar a luz fuera del hospital, ¿no? Porque nunca la atendieron, le decían que estaba exagerando, que sus síntomas no eran todavía para que iniciara el parto. Se sabe, ¿no? Y hay estudios en los que se ha encontrado que muchas mujeres sufren maltrato durante el parto y también hay otras cosas como las esterilizaciones forzadas, que uno creería que pasan solo, pueden ser, por ejemplo, en zonas marginales, pero en realidad no, también suceden en las ciudades. Y al revés, la situación de que muchas mujeres quieren tener acceso a métodos anticonceptivos y por prejuicios sociales, pues no se les permite tener acceso a ellos, ¿no? Y esto es lo que definen como pues, el esfuerzo diagnóstico. El esfuerzo diagnóstico es el esfuerzo que realiza el personal de la salud para realmente dar un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento a el paciente. Y hay estudios, ¿no? Y se sabe que hay diferencias en cosas, en distintas enfermedades hay distintas diferencias, pero hay diferencias en general entre el esfuerzo diagnóstico que se da para diagnosticar a un hombre y a una mujer. Y entonces en el caso de las mujeres, lo que sucede en muchas ocasiones, como vimos en el caso de Emily, y en estos casos, ¿no? De violencia obstétrica, es que primero se minimizan los síntomas, ¿no? Después se neutraliza y eventualmente incluso se llega a negar que existan enfermedades o que existan síntomas. Y aquí vemos un caso que también se ha reportado mucho en el caso del dolor pélvico y la endometriosis. Entonces, este es un estudio también pues, relativamente reciente, me parece que como del 2015, y entonces donde se investigó la edad a la que muchas mujeres, aquí en rojo vemos, la edad a la que muchas mujeres empiezan a presentar estos síntomas de fuertes dolores pélvicos en distintos lugares del mundo. Vemos que esto es global, o sea, tenemos países, ¿no? Como en Europa, como Inglaterra, Estados Unidos, pero también tenemos países en Latinoamérica, en otros lugares de Europa y, bueno, aquí no salen, pero también se han hecho estudios como este en países asiáticos. Entonces, vemos primero la edad promedio, ¿no? A la que las mujeres empiezan a presentar estos síntomas de dolor y la edad promedio a la que realmente se les da el diagnóstico de endometriosis. Y vemos aquí que muchas empiezan a presentar estos síntomas tan jóvenes, antes de los 20 años, pero más o menos de 25 años la mayoría, ¿no? Pues sí, en esta etapa, pero en la mayoría de ellos, de ellas, perdón, el diagnóstico se realiza hasta después de los 30 años. Entonces, de hecho, el promedio mundial del tiempo que pasa entre que ellas presentan los primeros síntomas y van a a las primeras consultas con esos historiales de síntomas es de 10 años. Entonces, alrededor pasan 10 años entre el primer momento en que la mujer se acerca a un médico a, a referir estos síntomas de dolores pélvicos y pasan alrededor de 10 años para que realmente les hagan un diagnóstico y les ofrezcan un tratamiento. Y las razones de esto, pues, son justamente las que vemos aquí arriba, ¿no? Primero se minimizan los síntomas. Muchas mujeres reportan
que les dicen, pues es que estás exagerando, es normal el dolor pélvico, ¿no? Después se neutraliza o se incluso se niega, ¿no? Y es que tienes otros problemas. A muchas mujeres que presentan endometriosis primero se les diagnosticó con problemas psicológicos o incluso psiquiátricos. Entonces llegaron a tomar medicamentos para ansiedad, para depresión, etcétera, y continuaban con los síntomas. Y eventualmente, pues prácticamente 10 años después, es el promedio, se les diagnostica la endometriosis y se les da un tratamiento específico. Pues justo aquí vemos, ¿no? Observamos esta brecha de género. Observamos esta brecha de género en condiciones de salud, que primero hay algunas condiciones que ocurren de forma más frecuente en mujeres. Tenemos, o sea, bueno, cáncer de mama, obesidad y otras que digamos que ya conocemos o que son, o sea, lo escuchamos mucho, pero también existen otras, ¿no? Como desórdenes o enfermedades endocrinas, autoinmunes, también enfermedades tiroideas. Y de forma muy interesante, muchas de estas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, son algunas de las que menos fondos para investigación médica reciben. Además, las mujeres tienen en general mayor probabilidad de tener reacciones adversas a medicamentos y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, bueno, es importante decir aquí que estas normas de género, ¿no? Estamos hablando aquí no solo de sexo. Cuando hablamos de sexo estamos hablando tal vez de una situación biológica, ¿no? De la diferencia entre un cuerpo femenino y un cuerpo masculino. Pero cuando estamos hablando de normas de género, entonces estamos hablando de construcciones que ya son sociales, culturales. Entonces, en este aspecto decimos que las normas de género que son restrictivas, ¿no? Que definen a que la mujer tiene que ser la principal cuidadora del hogar, que la mujer tiene que ser la principal cuidadora de los hijos, que el hombre tiene que ser el que vaya a realizar ciertos trabajos, ¿no? Y que el hombre es el que tiene que cargar cosas, etcétera. Este tipo de normas de género que son restrictivas afectan a todos, tanto a hombres como a mujeres, a personas no binarias, etcétera. Entonces, esto es importante porque también sabemos, por ejemplo, que los hombres tienen más riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas más jóvenes y también mueren más jóvenes por enfermedades crónico-degenerativas. Y esto tiene mucho que ver con esta, digamos, como esta expectativa social de que las mujeres son cuidadoras y que los hombres pueden dedicar menos tiempo a su cuidado, ¿no? A su cuidado de salud y su cuidado personal. Y entonces estas normas de género se vuelven un riesgo a la salud. ¿Y cuándo se vuelven un riesgo a la salud? Pues justo cuando hay estos valores, creencias y prácticas que discriminan, cuando hay diferentes susceptibilidades y exposiciones a enfermedades y estas susceptibilidades no se reconocen, cuando hay prejuicios en el mismo sistema de salud y también cuando hay prejuicios en la investigación médica. Y entonces aquí me voy a enfocar un poco más en la parte de investigación. Y primero quiero empezar con, pues, muy corto, muy levemente, un poquito de historia. Entonces, bueno, primero, esto es historia muy antigua, ¿no? Desde la época de los griegos, ¿no? Tenemos a Aristóteles. Aristóteles, que es una de los grandes referentes de la filosofía y del inicio de las ciencias naturales por su visión, ¿no? Y la forma en la que prestaba su filosofía naturalista. Entonces, tenemos cuando él habla de la mujer, ¿no? Él de entrada dice, bueno, las mujeres tienen menos dientes, ¿no? Y por esto y por varias razones, las mujeres son como un hombre mutilado. Entonces, como las mujeres son más débiles, ¿no? Y son más frías, cuando comparamos a los hombres con las mujeres, pues ellas son más inmaduras, son deficientes, están deformadas. Los hombres tienen la sangre más caliente y son más importantes también en la reproducción y por lo tanto son más perfectos. Entonces desde aquí viene, ¿no? Un poco toda la idea de cómo el cuerpo masculino es el estándar, mientras que el cuerpo femenino pues es como un hombre mutilado o un hombre alterado o un hombre
que en realidad es deficiente. Después viene, bueno, esta es, digamos, como la primera visión, y en la Edad Media tenemos el cuerpo, digamos, en la parte médica, ¿no? Toda la investigación y todo el trabajo que se hacía médico era hecho por hombres, excepto en lo que tenía que ver con la reproducción. Y entonces en la parte de la reproducción, que era el cuidado de la mujer, de estas necesidades específicas de la mujer y del parto, etcétera, estaban dadas pues por mujeres, ¿no? Las matronas, midwives. Y después viene, pues ya mucho tiempo después, a principios del siglo pasado, se descubre el sistema endocrino, ¿no? Y las hormonas. Entonces viene este descubrimiento de las hormonas, y es un descubrimiento que nos viene a definir diferencias entre hombres y mujeres, pero también de alguna forma es una explicación, ¿no? Para darle una explicación a esto que se viene creyendo a lo largo de la historia, de que, bueno, las mujeres están alteradas y entonces por eso las mujeres son histéricas. Y y vemos, pues, obviamente después aquí, un poco después, unos años, 10, 20 años después, tenemos a Freud, que justo habla de esto y de cómo muchas enfermedades de las mujeres, pues en realidad son problemas psicológicos, ¿no? Esto es parte de lo que él habla. Y es parte de lo que mucho se volvió como un engranaje de la ciencia médica. Y se limitaba a las mujeres a estas diferencias en sus funciones reproductivas. Entonces, todo esto viene entrando al sistema médico desde muchos miles de años, vemos, pero las mujeres realmente empiezan a participar en la investigación y en la aplicación de la medicina, pues, en la clínica, etcétera, hasta después de que esto ya viene siendo parte del sistema, ¿no? Entonces, un ejemplo en México, bueno, tenemos a Matilde Montoya, que ella entró a la Facultad de Medicina por ahí de 1887, si no mal recuerdo, y pues es la primera médica, fue la primera médica en México, una de las primeras mujeres en una universidad en México, y más o menos en esa época, a principios de 1900, toda 1920, 30, es cuando las mujeres empiezan realmente a participar de la vida universitaria, a educarse y a formar parte pues de este sistema, ¿no? Y entonces todo este bagaje que ya traemos atrás, pues ya ha limitado mucho en pensar que el hombre es el estándar y la mujer es pues este cuerpo mutilado que lo que cambia son las funciones reproductivas. Y eso eventualmente pues nos da lo que se le conoce o se le llama como la ciencia bikini, ¿no? En donde toda la investigación del cuerpo, el estándar es el masculino, excepto pues en las zonas que cubre un bikini, que son las zonas que son eh, visiblemente femeninas. Y entonces aquí, cuando hablamos de ensayos clínicos e investigación médica, me parece muy interesante, ya después pasan, ¿no? Vienen unos 30 o 40 años más adelante en los años 50, encontramos pues este tipo de cosas, ¿no? Este estudio longitudinal que se hizo en Baltimore duró 20 años. Lo que se buscaba era investigar el envejecimiento de un humano normal. Pero en este estudio que duró 20 años nunca se incluyó una sola mujer. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Pues que una mujer no es un humano normal, ¿no? Un poquito más adelante, estos tres que siguen son en la época de los 60, tenemos este estudio, el Physician's Health Study, que fue el primer estudio donde se investigó el uso de la aspirina para prevenir enfermedades cardiovasculares. Entonces, este estudio muy grande en Estados Unidos incluyó 22,000 hombres y ninguna mujer. Eventualmente hubo otro, este me parece todavía más interesante, porque aquí es donde nos damos cuenta que la investigación se ha hecho en hombres, incluso en enfermedades que afectan principalmente a mujeres, ¿no? Entonces, ay, aquí me equivoqué, pero era un suplemento hormonal, ¿no? Lo que se está investigando, que era después de la menopausia, para prevenir, y aquí me equivoqué, no me equivoqué, perdón, para prevenir enfermedades también cardiovasculares.
Pero era un suplemento hormonal que se quería investigar en una etapa de posmenopausia, porque se encontró que este suplemento podía prevenir a las mujeres. Y aún así el estudio se hizo en 8,000 hombres y no se incluyó ninguna mujer. Después tenemos esta alrededor de 1965, que fue un estudio que hizo el Rockefeller Institute con apoyo de los institutos de salud de Estados Unidos, donde lo que buscaban era ver si había una relación entre la obesidad y el cáncer de mama y el cáncer uterino, pero este estudio no incluyó a ninguna mujer. En 1982, ¿no? Ya más cerca, ya por ahí yo estaba a punto de nacer, está este estudio también, el Multiple Risk Factor, donde lo que querían ver era si el estilo de vida para prevenir enfermedades cardiovasculares, el estilo de vida en el hecho de la dieta y hacer ejercicio, etcétera, podía ayudar a prevenir estas enfermedades. Se incluyeron a 13,000 hombres y ninguna mujer. Y entonces, eso lo que ha provocado que la investigación clínica y la investigación médica se haya hecho principalmente en hombres sin incluir a mujeres, es que eventualmente tenemos estos que llegan a la clínica, ¿no? Y llegan a la clínica los medicamentos, llegan a la clínica las guías médicas, llegan a la clínica los métodos de diagnóstico y han sido probados en hombres y en machos, primero en estudios preclínicos, ¿no? En animales, después en hombres, pero nunca han sido probados en mujeres. Y al momento de que llegan a comercializarse, se extrapolan a las mujeres, ¿no? Entonces, después sucede esto, ¿no? En estos 3 años, la FDA tuvo que retirar 10 medicamentos porque causaban reacciones adversas muy severas, pero de 8 de esos 10 medicamentos, las reacciones severas eran en mujeres. Y un estudio que se hizo después fue precisamente encontró esto, que la razón era porque en todos los estudios que habían hecho para estos medicamentos nunca se habían incluido mujeres en las etapas preclínicas y clínicas. Y cuando pensamos, bueno, esto ya pasó hace mucho tiempo, pues en realidad no hace tanto. Después viene el proyecto del genoma humano, ¿no? En los 2000, y encontramos que el proyecto del genoma humano, el genoma de referencia, no el genoma estándar, que es contra el que comparamos pues todo lo que hacemos en genómica, alrededor del 66% proviene no solo de hombres, ¿no? Sino de un solo hombre. Entonces, pues toda esta variabilidad que existe la estamos de alguna forma ignorando. Y eso lo vemos por acá también. En el 2009, todavía más adelante, se hace este estudio en diferentes áreas de la biología, en temas de investigación médica en biología. Y entonces aquí lo que estaban buscando era ver si se incluían hombres, mujeres, ambos, o si no se especificaba. Entonces aquí vemos muy claramente, bueno, en rojo están las mujeres en esta primera gráfica arriba a la izquierda, que en el área de reproducción, ¿no? Que es donde principalmente históricamente se ha reconocido que la mujer tiene diferencias, es donde se incluyen muchas mujeres. En otras áreas, la mayoría de las áreas son hombres y aquí esto es en animales, ¿no? Y entonces aquí es muy interesante ver que en neurociencias principalmente se incluyen hombres porque estos son estas áreas donde estamos hablando pues del cerebro, ¿no? De esta parte que es la que nos hace inteligentes y entonces, como que da una idea de que, pues los hombres, ¿no? Son los que hay que estudiar para entender inteligencia y comportamiento y todo. Eh, en humanos sí vemos un poco más que se incluyen ambos sexos, aunque nuevamente vemos aquí en reproducción una mayoría abrumadora de mujeres. Pero ya cuando nos vamos a si los artículos no solo incluyeron, sino también analizaron la información por sexo, pues nos encontramos que muy claramente solo en reproducción se analiza por sexo. Y en muchas otras áreas, ¿no? Es muy poco, ¿no? O sea, en neurociencias, en farmacología, ¿no? Hablando de los medicamentos, en inmunología, no se ve la diferencia entre ambos sexos. Entonces,
al final, digamos, como se hace un estándar que no nos indica si realmente existe o no una diferencia. Y entonces por eso, considerando esto, se han creado en los años más recientes estas guías que les llaman guías Sager, que son las guías para equidad en investigación para sexo y género. Se han constituido principalmente pues, en Estados Unidos, en Europa, un poco en Asia, en Latinoamérica, hasta donde yo sé todavía no hay este tipo de guías para investigación. En Europa, por ejemplo, el proyecto Horizon, que fue este proyecto de investigación que empezó en 2020, o sea, se considera muy importante que incluyan sexo y género y así es como eligen, ¿no? A través en los distintos países, así es como eligen también a los que van a realizar los proyectos, a quien se le va a dar financiamiento. Y esto lo que incluye son estos 4 pasos. Este tipo de guías incluyen estos 4 pasos. Entonces, la primera guía, el primer punto, perdón, es la consideración. Que en el diseño, desde el diseño del estudio, se tome en cuenta que puede existir una diferencia entre sexos. Y que si no se incluyen ambos sexos, se explique por qué, con fundamento, que no se está incorporando ambos sexos y se explique con un fundamento previo por qué no es necesario o por qué se excluye a uno de los dos sexos, ¿no? Una vez que esto se ha pasado, el segundo paso es la recolección de datos, ¿no? Entonces, las guías lo que indican es que hay que tabular y separar, desagregar los datos por sexo. Y después, al momento de caracterizar, pues entonces es analizar los datos por sexo. Y finalmente, al momento de comunicar, esto es tanto comunicación al público, pero principalmente comunicación a través de eh, papers, ¿no? De artículos científicos, es que se reporte y se publique la información desagregada por sexo. Em, para que después pues se puedan tomar decisiones, generar guías, etcétera, que incluyan a las diferencias por sexo. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, a partir de que se han creado estas guías, ¿no? Si vemos el estudio anterior donde se analizaron los artículos, fue del 2009. A partir de que se han creado estas guías, ha habido diferencias, ¿no? Y ya se han implementado y considerado más las diferencias por sexo. Y entonces tenemos esta investigación acá, que es un artículo que se publicó en 2018, la investigación se hizo en 2017, que en realidad, pues, una abrumadora mayoría sigue incluyendo solo hombres. Después tenemos unos cuantos, ¿no? Menos del 10% que incluye solo mujeres. Ya el 25%, alrededor del 25%, y esto es digamos, como en temas de biología en general, ya se incluyen a ambos sexos. Pero al momento de hacer los análisis, aún así solo sigue el 5% quien hace los análisis y la diferenciación por sexo. Entonces se incluyen, pero aún así no sabemos cuáles son las diferencias, ¿no? Y esto es del 2018, es bastante reciente. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones y propuestas que han dado algunas organizaciones? Eh, Primero que existen 3 niveles de involucramiento, ¿no? Entonces, el primer nivel de involucramiento, como veíamos en estas guías Sager, es primero que hay que definir e investigar estas diferencias, porque realmente no sabemos mucho. Hay temas, por ejemplo, como el dolor, o sea, el dolor que sentimos cuando estamos enfermos, dolor por traumas, etcétera, donde hay prácticamente nada de investigación entre las diferencias del dolor que siente un hombre contra una mujer. Entonces, lo primero sería justo esto, definir e investigar estas diferencias. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es incluir la sensibilización por sexo, pero no solo por sexo, también por género. Y esta es la diferencia de la que hablaba hace rato, que sexo estamos hablando más de temas meramente biológicos y cuando estamos hablando de género ya hablamos de una construcción social. Y entonces, ¿por qué es importante incluir esto? Porque aquí entonces vemos diferencias culturales, vemos diferencias sociales,
vemos la expectativa de que esto de que las mujeres sean cuidadoras, de que las mujeres se acercan más a los sistemas de salud que los hombres. Entonces, ¿cómo sensibilizar para incluir y ambos y que ambos tengan un esfuerzo terapéutico por parte del personal de salud que sea equivalente, ¿no? Y después, el tercer nivel es que, o sea, investigación que tenga ya el objetivo de proponer cambios, ¿no? Entonces ya no solo estamos viendo, explicando, más bien, pues sí, analizando las diferencias que hay y sensibilizando, ¿no? Sino que ya se están proponiendo cambios. Entonces, estos son 3 niveles de involucramiento. Y considerando eso, pues, ¿qué cosas se pueden hacer diferente? Las propuestas son, primero, que se incluya la perspectiva de género en los planes educativos universitarios de muchas áreas, no solo en medicina, sino de muchas áreas que tienen que ver con la salud, ¿no? De los que hacemos investigación, los que estudian farmacología, los que estudian, obviamente, medicina, nutrición, biología, etcétera, ¿no? Y que no sea una perspectiva que sea optativa, porque actualmente ya hay universidades que incluyen clases, ¿no? De género o de salud femenina, por ejemplo, pero vienen como parte del plan educativo como optativas y entonces tienen muy poca asistencia y seguimos, ¿no? Perpetuando el problema. Después, considerar al sexo en el diseño de productos, ¿no? Esto es una parte importante porque muchos productos se diseñan considerando al estándar y el estándar es masculino. Entonces hay cosas que pueden ser tan sencillas, pero son muy curiosas. Yo hace poco me encontré con esto de que los cuchillos para cortar pues, en la cocina, ¿no? Cuando uno cocina, los cuchillos están diseñados usando manos de hombres, ¿no? Pero las manos de los hombres son, pues normalmente en promedio, son más grandes que las de las mujeres. Entonces muchas mujeres se quejan de dolor o que les cuesta trabajo cortar porque el diseño de los cuchillos pues, no es para ellas. Y eso me parece muy curioso porque en efecto yo no puedo cortar con cuchillos tradicionales de cocina, me cuesta mucho trabajo y me duele. Entonces yo decía, ay, pues es que no sé, o porque nadie me enseña a usar el cuchillo, ¿no? Y entonces cuando encontré esto del diseño de productos, todo hizo sentido para mí. Y la última, pues es justo formar comunidades y ahorita en este aspecto les voy a hablar un poco de científicas mexicanas. Y está para medir el impacto, ¿no? De la investigación con respecto a equidad de género, está esta propuesta que se llama las 4 As en inglés. Entonces, lo primero es advocacy, ¿no? Hablar, o sea, realmente pedir y siempre que tanto hombres como mujeres participen en solicitar que se incluya y que se haga una ciencia que sea libre de estas prejuicios de género, ¿no? Accountability, que es demandar y exigir que las decisiones de financiamiento, de publicación, de autorización de medicamentos, etcétera, consideren tanto la participación de mujeres como investigadoras y como parte del personal clínico y también como pacientes, ¿no? Analizar, ¿no? Entonces, viene un poco hacia la parte más de investigación estos prejuicios de género y buscar que se generen políticas que eliminen estos prejuicios de género y alocar recursos, ¿no? Que se den recursos para investigación principalmente, eh, que sean equitativos en el aspecto de no solo de que investigadores e investigadoras reciban sin prejuicios, ¿no? De acuerdo a sus propuestas, sino también que se den recursos para investigación para enfermedades que afectan principalmente a mujeres, ¿no? Como lo que hablaba hace rato de las enfermedades autoinmunes. Y entonces este es el modelo que se propone de las 4 P's. Y con respecto a las comunidades, pues ya me gustaría terminar y cerrar este, presentando un poco de lo que hacemos en Científicas Mexicanas. Científicas Mexicanas es esta comunidad que está conformada, bueno, aquí ya somos más de 16,000
que estudian o trabajan en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología en México o mexicanas que viven en el extranjero. Entonces tenemos un porcentaje alto, alrededor del 65%, que están en ciencias de la vida y ciencias médicas, precisamente, y el 35% restante pues se distribuyen en distintas áreas que van desde química, ciencias agrarias, física, matemáticas, etcétera, astronomía, hasta ciencias sociales, ¿no? Como lingüística, demografía, geografía, etcétera. La mayoría de las mujeres de nuestro colectivo viven en Ciudad de México. Hay algo, bueno, hay un porcentaje también importante en otros estados del país, principalmente el Bajío y estos estados que suelen tener pues más ciencia de investigación, como son Nuevo León y Jalisco, pero el 20% está en el extranjero y hay más de 35 países representados en nuestra comunidad. Un porcentaje muy alto son estudiantes de doctorado, pero también tenemos investigadoras, estudiantes de maestría, licenciatura, incluso ya tenemos un par de estudiantes de prepa que están a punto de empezar sus carreras y quieren formar parte pues, de la comunidad. Y de forma muy interesante, casi, casi 40%, yo creo que este ya está un poco más alto, están fuera de academia, ya sea en industria, que tienen sus propias empresas o que están en gobiernos, en estas industrias que son de apoyo a la academia, como editoriales, etc. Nosotros estamos organizadas en equipos de trabajo, que son estas iniciativas que ustedes pueden ver aquí. Tenemos, digamos, dos tipos de iniciativas que están enfocadas unas hacia el público general y las otras hacia la comunidad interna. Entonces, hacia el público general tenemos todo lo que tiene que ver con divulgación y visibilizar a las mujeres y lo que hacen las mujeres científicas en México, que son pues las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, tenemos un blog también y tenemos un podcast. Y todo esto apoyado pues por nuestro equipo de diseño, ¿no? Que lo que hace justo es mucho trabajo para poder traducir la información científica que se genera al público en general, ¿no? Tenemos estas iniciativas que son hacia el público y tenemos otras iniciativas que son hacia dentro de la comunidad. Entonces tenemos un equipo de mentorías que lo que hace es generar estas mentorías uno a uno, talleres y diferentes actividades de formación para las profesionistas en nuestro grupo para que pues puedan avanzar en su desarrollo profesional. Tenemos una bolsa de trabajo porque sabemos que las mujeres en general y en ciencia en particular generan menos redes laborales y eso a veces dificulta que puedan tener acceso a trabajo. Entonces tenemos esta bolsa de trabajo. Tenemos también un equipo de procuración de fondos, un equipo que está haciendo investigación en temas de violencia de género en academia específicamente. Estamos generando un directorio de nuestra comunidad, dado que es una comunidad muy grande. Es importante para nosotras que el público pueda saber quién forma parte de la comunidad y también para visibilizar a las mujeres. Ahora, por ejemplo, en, en esta época, desde que empezó la pandemia el año pasado, ha habido mucha presencia de científicos en medios de comunicación, ¿no? Explicando y hablando sobre pues virus, sobre cómo se hace el diagnóstico, etcétera. Sin embargo, menos del 30% de las apariciones de científicos en medios de comunicación han sido mujeres. Eh, las científicas están muy subrepresentadas. Entonces, parte de este problema es que nos dicen muchas veces, es que no hay científicas que se dediquen a eso, es que no encuentro mujeres que hagan eso, pero sí hay muchas y somos muchas. Entonces, es parte del trabajo que estamos haciendo en el directorio para que si algún día quieren a una científica en un área en particular o están buscando a alguien que haga una plática o para un medio de comunicación, puedan acercarse, buscar en el directorio y encontrar a todas estas mujeres pues, que están haciendo ciencia, tecnología e innovación en México. Y finalmente pues tenemos esta colaboración con Wikimedia México,
para hacer perfiles y biografías de mujeres científicas en Wikipedia en español. En Wikipedia en español hay un problema de sesgo de género muy fuerte también. Menos del 25% de las biografías en español son de mujeres y muchas de ellas están enfocadas principalmente a pues, cantantes, actrices y pues sí, personas digamos como de la farándula, pero no hay mucho reconocimiento de lo que hacen las mujeres en otras áreas en español. Entonces lo que hace esta colaboración es que trabajamos editatonas, se llaman, para hacer biografías de mujeres en ciencia latinas, subirlas a Wikipedia y también traducir de otros idiomas al español. Y pues finalmente les dejo aquí nuestros datos. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro correo electrónico y el blog y pues más información en nuestra página web. Y a mí en personal me pueden encontrar en mi Twitter como Pati Red. Y pues creo que eso sí. Excelente, Pati. Muchísimas gracias. Gracias por esta presentación tan interesante, lo que están haciendo. Pati, una pregunta. Cuando te refieres a temas de investigación de la industria farmacéutica o de dispositivos médicos, pues utilizando a la mujer como un medio de evaluación, factores de compatibilidad y demás, gran parte de estos medicamentos se fabrican en el extranjero, pensando principalmente en fármacos. ¿Hay algo que ya alguna institución, alguna organización internacional que ya se encuentre regulando pues este riesgo que existe de compatibilidad? Sí, es interesante porque en realidad la OMS, o sea, bueno, la Organización Mundial de la Salud, tiene ya recomendaciones en temas de género y sí tiene pues trabajos en áreas de género y salud. Sin embargo, pues no, todavía no vemos realmente eso reflejado en muchas otras organizaciones. Hay un estudio incluso de organizaciones internacionales, no recuerdo ahora el nombre, pero analizaron 140 organizaciones internacionales para ver si tenían recomendaciones por sexo y pues sí, la OMS es la que tiene el 100%, pero el promedio en el resto es de alrededor del 25 al 30% tienen recomendaciones por sexo, este, menos del 10% tienen mujeres entre los directivos, ¿no? Y como me parece como un 30% han hecho pues declaraciones al respecto, pero en realidad todavía no se ven muchos resultados. Y esto es bastante sorprendente porque, o sea, vemos que es algo reciente, ¿no? O sea, en realidad empezamos a ver y se empezó a hacer, pues, esta investigación en temas de género y salud y también a exigir que se hagan recomendaciones, pues, alrededor de los 80s, 90s. O sea, es algo que es sorprendente porque pues hemos estado milenios, ¿no? Con enfermedades y demás. Y sí es cierto pues que la medicina y la investigación han avanzado muy rápido en los últimos años, pero aún así todo lo que tiene que ver con temas de salud de la mujer sigue atrasado. Entonces sí hay, pero es mínimo. ¿Y ustedes como organismo mexicano tienen algún programa de capacitación, de entrenamiento para biomédicos o químicos farmacobiólogos en pro del análisis pues de estos dispositivos o medicamentos en pro de la mujer? Pues sí nos gustaría, estamos haciendo una solicitud para un financiamiento para esa investigación. En, en México y en Latinoamérica, bien es cierto lo que dices, no hacemos tantos ensayos clínicos en realidad, muchos vienen del extranjero, pero sí hacemos muchos ensayos preclínicos y bueno, o sea, ahí tenemos investigación, un sistema fuerte todavía de investigación en México y no hay datos en realidad de qué tanto se incluyen hembras, ¿no? En los ensayos preclínicos en animales o cuando se hacen, por ejemplo, investigación para temas de diagnóstico y este tipo de cosas.
no tenemos mucha información de qué tanto se incluye a nivel Latinoamérica. Entonces creo que sí valdría la pena invertir un poco más por ahí, pues esperemos que eso suceda. ¿Dónde podemos registrarnos con ustedes, Patti? Aquí ponías algunas redes sociales, cómo poder acercarse a científicas mexicanas y cómo poder participar para nuestro auditorio. Sí, la comparto de nuevo. Nos encuentran en realidad como Científicas MX en las 3 redes principales, Facebook, Twitter e Instagram. Y pues nuestra página web es muy fácil, cientificasmexicanas.com. Y también ahí están los enlaces por si nos quieren contactar directamente, nos pueden escribir por correo. ¿Algún requisito particular que quieras mencionarnos para aquellas mujeres, porque veo que son puras mujeres ahí en Científicas Mexicanas, para que puedan participar en conjunto con ustedes? Sí, no, pues en realidad, si quieren entrar a la comunidad, nos encuentran, tenemos un grupo cerrado en Facebook que lo buscan como Comunidad Científicas Mexicanas y lo que tienen que hacer es contestar las preguntas, leer nuestro reglamento, es muy importante, y pues solicitar el acceso. Para participar como voluntarias ya realmente hacemos procesos de convocatoria y selección. Entonces, si después están interesadas en participar en un voluntariado con nosotras, ya sería dentro de la comunidad comunicarse y pues participar en las convocatorias. Excelente, Patti. Pues muy agradecidos contigo con toda esta información sumamente importante que el sector de dispositivos médicos, que el sector de la salud ponga ojo en este tema, incluso ahora que vimos todo el desenlace de los pacientes COVID, efectivamente, pues los análisis se hacían en hombres y nos cae el 20 de entender cómo los organismos son diferentes, cómo los cuerpos son diferentes e incluso los resultados también ante el COVID eran diferentes, eran diferentes en hombres que en mujeres, ¿no? Y bueno, pues cuenta con todo el apoyo de Medical Expo en la difusión de científicas mexicanas y su misión, y ojalá y podamos verlos en octubre ahí con nosotros, con una ponencia interesante, tratando de motivar, incentivar al sector de dispositivos médicos, principalmente a los desarrolladores de equipos, de productos para la salud, bueno, contemplen esta característica como una característica esencial de investigación. Claro que sí, ¿no? Igual, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Pues ahí tenemos a toda la comunidad. Si ustedes están interesados nuevamente en participar, es acercarse, ¿no?, a nosotras. Y también hacemos esto, ¿no? Mucha gente se acerca a nosotros, principalmente hombres, curiosamente, a buscar ponentes para eventos y conferencias. Y pues nosotros buscamos apoyar siempre para que las científicas estén presentes. Muchas gracias, Patti, gracias por su participación y felicidades por tan buena causa que estás pues al frente de este cambio. Muchas gracias. Y bueno, a todo nuestro auditorio, recordarles que estamos presentes 11, 12 y 13 en la Ciudad de México, World Trade Center, de manera presencial. Tendremos más de aproximadamente 160 conferencias, talleres en esos días, a lo largo de 6 auditorios que tenemos destinados en el World Trade Center. Y bueno, pedir su cortesía, si es de su interés, en la página de internet www.medical-expo.com.mx. Si están interesados en recibir semana con semana estos webinars, registrarse también en la página de internet o seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente YouTube. Subimos al martes siguiente todos los webinars que hicimos en el viernes correspondiente. Mandarles un cordial saludo, que pasen un extraordinario fin de semana. Fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Patti, gracias a todos ustedes.